Para la ejecución de la ruta termodinámica se tuvieron en cuenta todos los conocimientos adquiridos y asimismo los conceptos dados en clase, los cuales nos permitieron el desarrollo de esta. Se seleccionó el propano como sustancia pura para el desarrollo de nuestra ruta termodinámica y así evidenciar los cambios y los cálculos que se generan cuando ésta se encuentra en una fase de líquido comprimido y que se llevará a vapor sobrecalentado. En la presente fase se observarán las ecuaciones, relaciones y propiedades pertinentes que se tuvieron en cuenta para realizar la transición de la fase líquida hasta el cambio de fase. Como se mencionaba anteriormente, estos coeficientes fueron encontrados en el presente documento científico. Esto con el fin de poder facilitar los cálculos mediante la resolución de las ecuaciones con base en los coeficientes lineales. Asimismo, evidenciamos que estos fueron a distintas corridas que se debieron graficar para así obtener las correspondientes gráficas que se verán a continuación. Para hallar los valores del Bt y del dB sobre dt, se tuvo que realizar la anterior gráfica que está en función de temperatura y el Bt, para hallar el polinomio correspondiente a la distribución de la gráfica, teniendo en cuenta que la r elevada a la 2 tiene que estar cercana a 1. Teniendo en cuenta las anteriores ecuaciones, se debe reemplazar la temperatura inicial para encontrar el Bt y el dB/dt en función a esa temperatura y esa presión. Esto con el fin de poder ejecutar el cambio de entalpía residual, la cual nos permite visualizar el cambio con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. La entropía es una propiedad que nos permite evidenciar el grado de desorden que se puede generar en el sistema. Es por eso que la entropía residual nos permite definir la desorganización molecular que se da cuando se está ejecutando la transición de líquido comprimido a líquido saturado de nuestra sustancia. Esto teniendo en cuenta el valor del dB sobre el dt a la temperatura inicial y presión inicial. El volumen residual se debe hallar en primera instancia, dado que la energía residual está correlacionada con la entalpía residual, la cual ya se obtuvo con la ecuación de entalpía residual. Asimismo, se dice que el volumen real permaneció constante durante toda la ruta termodinámica, esto con el fin de facilitar los cálculos y solamente variar una propiedad a la vez. Esta energía se obtuvo mediante los cálculos de la entalpía residual, volumen residual y la presión inicial, teniendo en cuenta que esta propiedad es la que nos permite evidenciar la cantidad de energía inmersa durante el cambio de líquido comprimido a líquido saturado. Esta propiedad es necesaria dado que nos permite entender el comportamiento de nuestra sustancia cuando es considerada como gas ideal. Es por eso que el C sub P toma lugar en esta ecuación, ya que se estaría calculando el calor sensible que se necesita para pasar de la temperatura inicial a la temperatura de saturación, dado que no existe un cambio de fase. Se le acudió al libro de gases y líquidos de Prausnet para sacar el C sub P correspondiente. La presente propiedad se le atribuye el grado de desorden, en este caso, cuando se encuentra como gas ideal, esto dado que las condiciones para efectuarlas están ligadas con el comportamiento de la variación de la temperatura, teniendo en cuenta el cambio de presión como gas ideal a presión de saturación. La energía interna residual se obtuvo mediante los valores de temperatura de saturación y presión de saturación, ya que recordemos que esta va ligada con las siguientes propiedades: entalpía residual, volumen residual a un volumen real constante.
El C sub B es necesario calcularlo, dado que se requiere ver el comportamiento de nuestra sustancia como gas ideal, expresada mediante la energía interna. Es por eso que se parte de la relación del C sub P menos el C sub B es igual a R, para así obtener el resultado directo que se está relacionando con el cambio de la temperatura y asimismo obtener el delta de energía como gas ideal. La entalpía residual que se calcula en la presente lleva a la transición a temperatura de saturación constante y únicamente variando la presión de gas ideal a presión de saturación, esto con el fin de llegar a la región de saturación con ambas propiedades calculadas para la misma. Esta propiedad de entropía residual fue calculada teniendo en cuenta el cambio de la presión como gas ideal a la presión de saturación, manteniendo la temperatura de saturación constante. La energía interna residual se obtuvo mediante los valores de temperatura de saturación y presión de saturación, ya que recordemos que esta va ligada con las siguientes propiedades: entalpía residual, volumen residual a un volumen real constante. Ya habiendo calculado todas las propiedades, es necesario determinar la cantidad de energía total que requiere el proceso para llevar nuestra sustancia desde líquido comprimido a líquido saturado. Esto siempre y cuando se tengan presente las propiedades residuales y la propiedad de gas ideal. En el cambio de fase se mantiene constante la temperatura de saturación y la presión de saturación. Esto ya que se está efectuando la transición como líquido saturado a vapor saturado. Asimismo, se dice que el calor latente de vaporización se deberá calcular en esta instancia. Con relación al cambio de fase, se dice que se utilizaron las constantes de Antoine encontradas en una base de datos, teniendo en cuenta que estas estaban relacionadas con la temperatura en Kelvin. Una vez se tiene la sustancia como vapor saturado, se establece una ruta termodinámica donde se lleva desde la presión de saturación que se obtuvo con anterioridad hasta una presión que sea menor a la presión de saturación. En este caso, el valor que se tomó fue 3037,91 milímetros de mercurio como la presión a la que se desea llevar. Esta entalpía se calculó debido a que necesitamos saber cómo se comporta nuestra sustancia como gas ideal. Debido a esto se plantea esta ecuación, la cual nos va a decir el calor sensible, ya que nuestra sustancia va a pasar de vapor saturado a un vapor sobrecalentado. Para esto se acudió al libro de Prausnick. Esta propiedad nos permite comprender el cómo se comporta el propano cuando es considerado como gas ideal. Cabe resaltar que con el fin de obtener el C sub P se tomó en cuenta el libro de gases y líquidos de Prausnick y asimismo se toma en cuenta el C sub P ya que se calcula el calor sensible que es necesario para pasar de la temperatura de saturación a la temperatura 2, ya que no existe un cambio de fase. Esto es evidenciado en las fórmulas que se ven reflejadas a continuación. La entalpía residual se calculó con el fin de obtener el cambio en la entalpía con respecto a las presiones. Esto quiere decir que las presiones irá desde la de saturación a la de gaseal para así tener una mejor precisión a la hora de llevar a la presión deseada. Como se mencionó anteriormente, la entalpía residual se lleva a una presión de gas ideal. En esta, ahora se lleva la presión deseada para así tener la exactitud de dicha entalpía. Como se mencionó con anterioridad, la entropía residual nos permite obtener el grado de desorden que se está dando en la transición de vapor saturado a vapor sobrecalentado. Se debe tener en cuenta tomar el valor del dB de T a la temperatura de saturación y presión de saturación.
Se calcula el Z-B para saber cómo se comporta nuestra sustancia como gaseidad por medio de la energía interna. Por eso se parte de la ecuación C_B menos E_B es igual a R, para tener un resultado de delta de energía preciso. El volumen residual se halla para encontrar la energía interna residual. Para este se necesita el volumen de gaseidad, el cual es la R por la temperatura sobre la presión. Y también se necesita el volumen real, el cual ha sido constante en nuestra ruta termodinámica. Como se había mencionado anteriormente, para encontrar la energía interna residual se necesita el volumen residual, también la entalpía residual que se había calculado anteriormente y la presión, como se muestra en la fórmula. Al haber calculado todas las propiedades, se determina la cantidad de energía total que es requerida para llevar la sustancia desde vapor saturado hasta vapor sobrecalentado. Es necesario resaltar que se debe tener en cuenta las propiedades residuales y la propiedad de gas ideal. Con relación a todos los cálculos pertinentes que se ejecutaron con anterioridad, fueron con el fin de obtener las propiedades totales que conllevaba hacer la transición desde líquido comprimido hasta como vapor sobrecalentado. Esto con el fin de observar la energía requerida que sería necesaria para observar este tipo de cambio. El criterio de selección partió desde una presión mayor a una presión de saturación, esto con el fin de garantizar que nuestra sustancia se encontrara como líquido comprimido. Asimismo, en la región de vapor sobrecalentado, tendríamos que asegurar que la presión final fuese menor a la presión de saturación, esto con el fin de que nos moviésemos a lo largo de una isoterma.